Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar. Kwan Tatlito ha dicho que Beren Saat es una de las mujeres más poderosas del sector. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esas palabras? ¿Solo admiración profesional o hay algo más entre ellos? Todo comenzó hace unos días, cuando los dos fueron vistos juntos en un evento privado en Estambul. Según algunos asistentes, la química entre Kwan y Beren era innegable. Las cámaras los captaron riendo, hablando al oído y compartiendo miradas cómplices que desataron una ola de rumores en las redes sociales. Kwan, siempre elegante y reservado, fue abordado por los periodistas a la salida del evento. Sonriendo ligeramente, dijo, Beren es una de las mujeres más fuertes que conozco en esta industria. Su talento y determinación son admirables. Pero su tono y la manera en que la miraba decían mucho más que esas simples palabras. Beren, por su parte, no se quedó callada. Al día siguiente, durante una entrevista para una revista, comentó con una sonrisa discreta, Kwan siempre ha sido un compañero generoso. Trabajar con él es fácil porque entiende el arte y respeta a las mujeres. Sin embargo, los fanáticos no tardaron en notar el brillo en sus ojos al pronunciar su nombre. Desde ese momento, Internet explotó. En TikTok, los clips de ambos en eventos pasados comenzaron a circular con miles de comentarios. Se nota que hay algo más entre ellos. Y miren esas miradas, no son solo amigos, decían los fans. Algunos incluso recordaron escenas antiguas donde su conexión en pantalla parecía demasiado real para ser solo actuación. Fuentes cercanas a ambos actores aseguran que su amistad es profunda y sincera, pero que últimamente han estado pasando más tiempo juntos fuera del trabajo. Se entienden sin hablar, dijo una persona cercana al entorno de Beren. Entre ellos hay una conexión muy especial, llena de respeto, pero también de emociones. Durante una gala reciente, los periodistas no dudaron en preguntarles directamente sobre los rumores. Kwan, con una sonrisa misteriosa, respondió, a veces, la gente ve lo que quiere ver. Beren y yo compartimos una gran historia profesional. Eso es todo, por ahora. Su tono juguetón provocó carcajadas entre los presentes, pero también alimentó las sospechas. Beren, al escuchar las declaraciones, publicó una historia en Instagram con una frase que enloqueció a sus seguidores, algunas miradas dicen más que 1000 palabras. La imagen mostraba un atardecer sobre el Bósforo, pero muchos aseguraron que el mensaje iba directo para Kwan. En los días siguientes, la prensa turca siguió cada movimiento de ambos. Cuando fueron vistos en el mismo restaurante, los rumores alcanzaron su punto más alto. Un testigo aseguró haberlos visto caminando juntos por la orilla del mar, riendo y hablando de forma muy cercana. ¿Casualidad o el inicio de algo más? A la mañana siguiente, los titulares de las revistas no hablaban de otra cosa. El nuevo romance del año, la química que traspasa la pantalla, Kwan y Beren, más que colegas. Las redes sociales se llenaron de teorías, memes y comparaciones con otras parejas famosas del cine turco. Mientras tanto, ni Kwan ni Beren daban declaraciones, lo que solo aumentaba la curiosidad del público. Los fans más atentos notaron que ambos habían comenzado a seguir las mismas cuentas de arte, música y viajes en Instagram. Un detalle pequeño, pero suficiente para desatar especulaciones. Algunos usuarios comentaban, claramente están compartiendo intereses personales, mientras otros insistían en que todo era parte de una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto conjunto. Y efectivamente, unos días después, surgieron rumores sobre una nueva serie que los reuniría en pantalla después de muchos años. Una producción de alto presupuesto que prometía ser el gran regreso de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sin embargo, ninguna de las dos estrellas confirmó ni desmintió la noticia. Estamos leyendo guiones, nada más, dijo Beren con su elegancia característica. Pero su sonrisa dejaba entrever que algo más se estaba cocinando detrás de cámaras. Los paparazzi, decididos a obtener pruebas, comenzaron a seguirlos por toda Estambul. Una noche, las cámaras captaron a Kwan saliendo de un restaurante exclusivo en Bebek, minutos antes de que Beren apareciera por la misma puerta, vestida con un abrigo largo y gafas oscuras. Aunque ambos intentaron evadir a la prensa, las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos. Ya no pueden ocultarlo, escribieron los fanáticos.
Los programas de espectáculos dedicaron segmentos enteros a analizar cada gesto, cada palabra, cada aparición. Algunos expertos en lenguaje corporal aseguraron que su conexión es evidente y que sus sonrisas no eran parte de un simple guión. Otros, más escépticos, argumentaban que todo formaba parte de una estrategia mediática para mantener viva la atención del público. Mientras tanto, los seguidores de ambos actores crearon hashtags que se convirtieron en tendencia: #Quan envuelven, #Amor en el set, #la pareja del año. Cada foto, cada mirada compartida, era analizada al detalle. Los fans incluso comenzaron a editar videos combinando escenas antiguas con música romántica de fondo, generando millones de reproducciones. En medio de toda esa euforia mediática, una fuente anónima cercana al equipo de producción confirmó que ambos actores habían sido considerados para protagonizar una película romántica ambientada en París. La química entre ellos es mágica, comentó la fuente. Los productores saben que juntos pueden crear algo inolvidable. Beren fue vista en el aeropuerto días después, rumbo a Francia, y los rumores se intensificaron aún más. ¿Coincidencia o confirmación? Sin embargo, a pesar de toda la atención, Quan y Beren continuaron actuando con discreción. En una entrevista televisiva, cuando le preguntaron directamente sobre su relación, Quan respondió con calma: hay cosas que es mejor vivirlas que explicarlas. Esa frase encendió las redes. Miles de usuarios la interpretaron como una declaración indirecta de amor. Beren, poco después, publicó una foto de una rosa blanca con la frase: el silencio también habla. La imagen alcanzó millones de likes en cuestión de horas. A medida que pasaban las semanas, las especulaciones dejaron de centrarse en si estaban juntos y comenzaron a girar en torno a cuándo lo harían público. Los fans esperaban una aparición conjunta, una entrevista o al menos una confirmación. Pero ellos parecían disfrutar del misterio. Mientras tanto, la industria del entretenimiento turco se llenaba de expectativa. Las marcas querían contratarlos para campañas conjuntas, los directores soñaban con tenerlos en un nuevo proyecto, y los medios seguían cada paso como si se tratara de una novela real. Finalmente, una noche de gala en honor al cine turco volvió a reunirlos frente a las cámaras. Ambos llegaron separados, pero sus miradas se cruzaron en el escenario. Cuando Beren subió a recibir un premio por su trayectoria, Quan se puso de pie para aplaudirla, con una expresión de orgullo que conmovió a todos los presentes. Al final de la ceremonia, los fotógrafos captaron el momento en que él la felicitaba con un abrazo que duró un segundo más de lo habitual. Y aunque ninguno dijo una palabra, el público ya tenía su respuesta: a veces, el amor no necesita confirmaciones. Desde entonces, la historia de Quan y Beren se convirtió en un fenómeno más allá de la televisión. Las revistas internacionales comenzaron a publicar artículos sobre la pareja que conquistó Turquía y su supuesta relación secreta. Algunos incluso compararon su conexión con grandes duplas del cine clásico, mientras otros esperaban ansiosos su próximo proyecto conjunto. Y así, entre rumores, sonrisas y silencios, la historia sigue escribiéndose día a día. Y recuerden, si les gustó esta historia, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un gran me gusta al video. Nos vemos en el próximo episodio con más noticias del mundo de las estrellas. Estrella brillante. For Monart.